Es la competencia deportiva más grande en el mundo, el escenario para unos de los más talentosos deportistas en el planeta, la Copa Mundial de la FIFA. Es el deseo de todo futbolista. Unos de los goles más dramáticos en la historia de la competencia han sido disparos de distancias extraordinarias. Tan grande es el deseo del jugador de progresos se hacen más tecnológicamente avanzados, la tarea para los arqueros se sigue haciendo cada vez más difícil. Pero desde los primeros días de competencia de la Copa Mundial, los procedimientos. Aquí están los mejores disparos en la historia de la Copa Mundial FIFA. Nuestra lista de los famosos primeros comienza en Francia 1938. Este es el año en que Vittorio Pozzo se convierte en el primero y único director técnico en ganar 2 Copas Mundiales de FIFA. En Italia 1934, Pozzo llevó a su equipo italiano a la victoria sobre Checoslovaquia y 4 años después triunfó sobre Hungría. En 1938, India del Este se convirtió en el primer país asiático en aparecer en las finales. La curiosa mascota no ayudó mucho, ya que perdieron 6-0 en contra de Hungría. Es más, Asia tuvo que esperar hasta Inglaterra 1966 para registrar su primera victoria en la Copa Mundial FIFA. Corea del Norte lo logró cuando le ganaron a Italia 1-0 en una de las más grandes derrotas de todos los tiempos en el equipo italiano. El primer país africano en jugar una Copa Mundial de la FIFA fue Egipto en Italia 34, pero el continente tuvo que esperar otros 44 años para su primera victoria. Túnez le ganó a México 3-1 y empató con Alemania Occidental 0-0. En 1974, Escocia se convirtió en el primer país en ser eliminado de las finales sin perder un solo partido. No fue suficiente y Escocia fue eliminada por diferencia de goles. En Inglaterra 1966, Antonio La Tota Carvajal fue el primer arquero en competir en 5 Copas Mundiales de la FIFA consecutivas. Hizo su debut en Brasil 1950 y se retiró en las finales en Inglaterra 66. Carvajal jugó 48 veces para su equipo y sigue siendo una leyenda en la historia de la competencia. La Copa Mundial FIFA de México 1970 fue la primera vez que se utilizaron los sustitutos. Juan Ignacio Basaguren, jugando para México, se convirtió en el primer sustituto en marcar un gol. En el juego de grupo en contra del Salvador en el Estadio Azteca, Basaguren se tomó solo 5 minutos en hacer su marca. México ganó 4-0 y El Salvador terminó último en su grupo, sin siquiera un solo punto. Mientras nos adelantamos 12 años a España 82, El Salvador retrocedió. Una vez más fracasaron en hacer una buena impresión y sufrieron una derrota de 10-1 en contra de Hungría. Fue en este juego que Laszlo Kiss se convirtió en el primer suplente en marcar 3 goles en forma continua. Esperar otros 4 años para poder presenciar la tarjeta roja. El ídolo chileno, el bigotón Carlos Caselli, recibió el honor, nada honroso, de llevarse la primera tarjeta roja en el encuentro frente a Alemania Occidental. Un adversario del dictador Pinochet, Caselli fue expulsado de jugar fútbol con su país. En México 1986, la Copa Mundial FIFA vio la primera expulsión de un entrenador, y ese fue el paraguayo Cayetano Re. Fue expulsado de su banca en el juego Paraguay frente a Bélgica.
Fue despedido Cayetano Re por pararse demasiado cerca de la cancha durante varias ocasiones. En Argentina 1978, el holandés Dick Nanninga se convirtió en el primer sustituto en ser expulsado, 7 minutos después de estar en el campo de juego en contra de Alemania Occidental. Él y Holzenbein chocaron mientras el holandés pateaba un tiro libre. A Nanninga le dieron la tarjeta amarilla. Se dice que se burló del árbitro, vino la segunda y fue expulsado. Hasta este día, un total de 114 jugadores han sido expulsados, pero solamente uno ha sido arquero. Ese fue el italiano Gianluca Pagliuca en el encuentro Italia-Noruega en Estados Unidos 94. Italia llegó en aquel mundial a la final contra Brasil y que fue el primer juego decidido en tiros penales e Italia perdió. Es más, Italia ha perdido todos los 3 partidos de la Copa Mundial FIFA que se han decidido desde el manchón del tiro penal. No es sorpresa entonces que Antonio Cabrini fue el primer jugador en fallar un tiro de penalti en contra de Alemania Occidental en España 1982. Y finalmente Brasil ha tenido muchos famosos primeros. Babá fue el primer jugador en marcar un gol en 2 finales consecutivas, Suecia 58 y Chile 1962. Mario Lobo Zagallo fue la primera persona en jugar y dirigir un equipo ganador en la Copa Mundial FIFA. Él ganó en Suecia 58, Chile 62 como jugador y en 1970 en México como entrenador. Es más, 1970 fue un torneo muy especial para Brasil. Jairzinho fue el primer jugador en marcar un gol en cada ronda de un torneo de la Copa Mundial. La FIFA fue fundada en Rue Saint-Honor en París en mayo 21 de 1904. Anteriormente era la sede de la Unión Francesa de Deportes, pero ahora está convertida en una tienda de zapatos. No hay nada mejor que cuando 2 grandes equipos de fútbol juegan una final. Estos juegos ansiosamente esperados son verdaderamente denominados como el choque de titanes. Primero, un épico encuentro. Una tarde calurosa en Turín. Inglaterra enfrentando a Alemania por un lugar en la final que marcaba un récord en la Copa Mundial FIFA. Era México 1970, otra emocionante semifinal implicando a los alemanes. Es el famoso partido del siglo, Alemania contra Italia, quien se fue arriba en el marcador. Pero ese no sería el golpe matador. 4 minutos después, Tarcisio Burnic marcó el segundo gol de su carrera para Italia, 2-2 el marcador. Era España 1982. Brasil había, para muchos, fue nacional. Italia se convertía en campeón. Brasil fue brillante, pero perdió y se quedó en el camino. A pesar de todo, el fútbol brasileño es sinónimo con el éxito en la Copa Mundial de la FIFA. Su primero llegó en Suecia 58. La semifinal en contra de Francia fue su juego clave. Babá marcó el primer gol en tan solo 2 minutos. Jos Fontaine empató a los 8. Esta era la primera vez que Brasil había concedido goles en contra en este torneo y lo sacudió de por vida. A pesar de todo, este juego será recordado como en el cual Pelé verdaderamente marcó su pisada y llegada al escenario mundial. Asistido y ayudado por el delantero leyenda Garrincha, quien fue dado de la oportunidad de crear disturbios en la cancha, los 3 goles consecutivos de Pelé en el segundo tiempo dejaron la victoria fuera del alcance de los franceses. Piantoni marcó un gol hermosísimo, pero este juego era de Brasil. Los hinchas habían visto algo especial. Cuando el premio mayor se está jugando, la controversia nunca está lejos. Ali Benazeur es un hombre que lo puede comprobar. El árbitro de Túnez estaba a cargo del juego de cuartos de final entre Inglaterra y Argentina y siempre será conocido como el hombre que no vio la mano de obra de Diego Armando Maradona. We saw the handball straight away. As soon as he did it, we don't know how the referee missed it. We knew it was a handball. Entonces, ¿qué se hace cuando alguien te apunta el dedo de la culpa? Pues fácil, se lo volteas a otra persona, en este caso al asistente búlgaro. Pour lui, c'était un but.
clair et net, il n'y avait pas de main. Et dans l'obligation où mon assistant m'a confirmé qu'il n'y avait pas de faute, j'étais obligé d'accorder le but. Diego Armando Maradona llamó a su jugada de mala fama la mano de Dios. Bueno, que yo... Hablando de penaltis que nunca ocurrieron, ¿qué tal este esfuerzo en la segunda ronda entre Bélgica y Alemania en Estados Unidos 1994? El árbitro suizo Karl Roethlisberger fue enviado a casa y los belgas tuvieron que empacar sus maletas también. Alemania ganó el juego 3-2. En Corea-Japón 2002, y más dolor dieron el juego a final de cuentas. Brasil no siempre ha tenido suerte con las decisiones del árbitro. En las finales de Argentina 78, el árbitro galés Clive Thomas sonó el silbato para anunciar el fin del juego. Italia levantó la copa en España 82, pero pudo haber sido otra historia. El árbitro austriaco Franz Wöhrer anuló el gol del veterano Roger Milla en el empate de 0-0 de Camerún frente a Perú en la fase de grupos. ¿Qué pitó el árbitro? Un fuera de lugar. Milla, molesto, no parecía estarlo. Italia clasificó a la segunda ronda por encima de Camerún por goles acumulados. Pero claro, si ese gol hubiera contado, le estaría yo platicando otra historia. Si España 1982 fue un año de suerte, Japón-Corea 2002 no lo fue. Italia tuvo 5 goles anulados durante el campeonato. El más controversial fue un gol de oro de Tomasi contra los coanfitriones de Corea del Sur. Las cámaras muestran a Tomasi en línea. El árbitro, el ecuatoriano Byron Moreno. No pierdan de vista la parte superior izquierda de la pantalla. La estrella brasileña del torneo de Chile 62, Garrincha, le pega a Rojas de Chile durante un juego semifinal. El árbitro se da cuenta y expulsa a Garrincha del terreno de juego. La pregunta es, ¿por qué permitieron a Garrincha jugar la final contra Checoslovaquia? Nunca lo vamos a saber. Es una vida vieja y solitaria, especialmente cuando dicen que eres un poco diferente de los demás, pero a veces representas las últimas esperanzas de todos. Entonces, ¿quién tiene las manos más seguras en el fútbol? Algunos arqueros han reclamado su puesto en el escenario más grande del mundo. Vamos a recordar a Aldo Olivieri, la araña negra. Olivieri era el héroe improbable del éxito de Italia en la Copa Mundial de la FIFA de Francia 38. Él se había recuperado de una fractura en su cráneo en los comienzos de su carrera para demostrar ser un hombre de inspiración durante el torneo. Alguna vez a Olivieri lo llamaron el piloto kamikaze. En un tiempo, cuando marcar goles parecía más importante que detenerlos, Olivieri concedió 5 goles en 4 juegos, mientras Sauri tomó el título. Impresionantemente, pero Olivieri no era el arquero más difícil en esta Copa Mundial de la FIFA. František Planica de Checoslovaquia solamente admitió un gol. También jugó a pesar de haberse roto el brazo en el difícil encuentro frente a Brasil. Para muchos, el mejor guardaballas en los años antes de la guerra. Recordemos Suecia 58 y la historia de Harry Gregg. Él es un sobreviviente del choque de avión de Múnich y solo 4 meses antes del comienzo de Suecia 58 se sobrepuso y llegó listo para estar. Gregg pudo empujar a Irlanda del Norte a los cuartos de final. El hecho de que Gregg fue votado como el mejor arquero del torneo es testamento a su habilidad y coraje para estar en la cita. Virtudes, ¿a quién aplicárselas? A Lev Yashin. ¿Hay un hombre que ha tenido más impacto en el juego moderno que Yashin? Yo creo que no. Fue en Suecia 58 también que Lev, que significa en ruso león, hizo su marca. ¡Qué marca! Un portero de gran elasticidad. Yashin era magnífico para la Unión Soviética.
el primer guardavalla en ser llamado jugador europeo del año en 1963. Hablar de Yashin es simplemente hablar de una leyenda y su nombre es una referencia al éxito. ¿Pero quiere viajar para conocer una leyenda entre los arqueros? Pues váyase para México. Es ahí donde encontrará a un hombre con un lugar único en la historia de la Copa Mundial FIFA, Antonio La Tota Carvajal. Ustedes verán, ha jugado en un récord de 5 Copas Mundiales desde Brasil 1950 hasta Inglaterra 1966, lugar donde se despidió del fútbol en el campo sagrado de Wembley. Yo he pensado que es mejor retirarse a tiempo que luego causar lástima. Es muy triste eso, es muy triste. Que se quede en la mente del aficionado, de lo que te vieron jugar, de la prensa, ¿cómo eras tú? Y no que digan, mira, después de lo que fue, mira lo que es ahora. Esto es una prueba de que los buenos arqueros viven por siempre. El legado de Antonio Carvajal se hizo en 16 años. Entonces la de otro hombre tan solo se definió en un solo 36. Un joven guardameta llamado Sepp Maier estaba en la banca de la selección de Alemania. 4 años después fue portero titular y se convirtió en el mejor guardameta del mundo. Apodado como el Gato Anzig, Maier fue jugador alemán del año 3 veces. Lo más alto de su carrera llegó en Alemania 1974. Ganó la Copa Mundial FIFA de 1974. El manto de Maier fue entregado a Dino Zoff. Su carrera se lee como un grado verdadero en honores. Dino Zoff defendió la portería de Italia durante 112 veces. Tiene también el récord de 1142 minutos sin admitir gol y se convirtió en el jugador de mayor edad en ganar la Copa Mundial FIFA. Cuando levantó la Copa en España 1982 como capitán de Italia, tenía ya 40 años de edad. Curiosamente, es el único portero en haber llegado en esa edad a un mundial. Desde el retiro de Dino Zoff, varios porteros han luchado por ser el número 1. Peter Shilton de Inglaterra, estrella de 3 Copas Mundiales. Masno Kono, el primer portero negro de África que ganó altura y prominencia mundial. Ágil, imperturbable, impresionante. Harald Schumacher, arquero de Alemania en los 80s, imponente, fuerte y con nervios de acero. Andoni Zubizarreta, alrededor de un centenar de juegos internacionales jugados y 4 Copas Mundiales de la FIFA, una leyenda para los españoles. ¿Y quién puede olvidarse de Walter Senga, el hombre araña? 38 juegos sin goles en contra, fuera de 58 para Italia. Él estuvo muy cerca de ganar una medalla en Italia 1990. Claudio Taffarel, el héroe que ayudó a Brasil a ganar la Copa Mundial de la FIFA después de una sequía de 24 años. La nueva raza de arqueros, por supuesto que también es muy especial. Los nuevos arqueros del siglo XX. Arqueros está en excelentes manos. En 1904, el acta de fundación de la FIFA fue firmada por solo 7 países. El cuerpo gobernante ha ido lejos desde ese año. Actualmente, 204 asociaciones están afiliadas a FIFA. Prepararse para la Copa Mundial del Fútbol Femenino FIFA es un negocio serio. Estados Unidos es tal vez el mejor equipo femenino del fútbol en la historia y siempre se relaja antes de un juego clave contra sus archirrivales, las alemanas, que siempre han sido pretendientes a la corona. La semifinal del 2003 de la Copa Mundial del Fútbol Femenino FIFA, Alemania frente a Estados Unidos, se dice que fue el mejor juego en toda la historia del fútbol femenino. Rápido, competitivo, táctico y emocionante. Alemania había tomado la delantera rápidamente en el marcador, pero Estados Unidos no decayó y presionó implacablemente. Y entonces Alemania viene otra vez al frente. Y en la final fueron las más fuertes. Alemania ganó 3-0, pero fue un juego excelente para las mujeres entre estos dos equipos.
China 1991, la primera Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA. 45 equipos participaron desde la eliminatoria. Noruega y Estados Unidos los finalistas. Estados Unidos ganó la final 2-1. La victoria de Estados Unidos fue una gran noticia en China, pero no en otros lados. Según lo dice, la mujer que sería reconocida más tarde como la mejor jugadora en todo el mundo. We won that in complete anonymity. We came home, we thought we had just conquered the world, and there was like one media person there. El segundo torneo en Suecia reflejó el gran papel de Escandinavia como pioneros del fútbol femenino. El torneo tuvo un significante impacto de vez en cuando en la región. El campeonato europeo había sido llevado a cabo en Suecia y Noruega 2 años después. 14 mujeres estuvieron entre los árbitros, incluyendo a la sueca Ingrid Johnson, quien se convirtió en la primera mujer en arbitrar la final, y fue Noruega quien apropiadamente ganó la copa. La final de la Copa Mundial del Fútbol Femenino 1999 fue una revelación. Por primera vez, jugada en estadios gigantescos, llegando a nuevas alturas en asistencia, cobertura de medios de comunicación y audiencia de televisión. La final frente a 90,000 espectadores. El escenario, el Rose Bowl de Pasadena. El desenlace, tiros de penalti. Mientras Brandi Chastain pensaba y pateaba el quinto penalti contra China, más de 40 millones seguían el partido por televisión. Y estaban celebrando su segundo título. La final de la Copa Mundial FIFA del Fútbol Femenino 1999 soltó una explosión de interés. Estas jugadoras ya eran nombres comunes y eran conocidas. Una liga profesional de fútbol fue establecida y la lección fue muy clara. Invertir en el fútbol femenino en cualquier lugar del mundo paga dividendos. A través de los años, el apoyo financiero de la FIFA hacia el fútbol femenino se había puesto en marcha. Barreras sociales y religiosas están siendo lentamente destruidas. Los Estados Unidos, a través de escuelas, universidades, liga profesional, han dirigido el camino. Han demostrado que millones quieren jugar. Todavía no han demostrado que millones quieren mirar, pero esto es un buen progreso para el fútbol femenino. Still think there's a lot to be done, and you're still having to change attitudes in a lot of different countries around the world, but you're seeing the game emerge and evolve. $99 países participaron en la Copa Mundial FIFA del Fútbol Femenino del 2003. Suecia y Alemania fueron las finalistas. A pesar de que Suecia en su primera final tomó el avance en el partido, estaba nada menos jugando que contra las campeonas europeas, quienes convencieron a su mejor jugadora, Maren Meiner, de no retirarse. Y el partido se fue decidido a gol de oro. Alemania, campeona otra vez, número 1 en la lista de la FIFA. La próxima Copa Mundial de FIFA del fútbol femenino, 2007, allá en China. Ningún otro evento deportivo captura la imaginación como la Copa Mundial FIFA. Desde el principio del torneo, gente de cada continente ha viajado por todo el mundo apoyando a su equipo y para ser parte de la final. El fútbol va de Australia a Argentina, va de Camerún a China. Sobrepasando bordes nacionales y uniendo millones alrededor del mundo en una pasión común alrededor de un balón, las diferencias políticas son dejadas atrás y es que en 90 minutos los hinchas, al igual que nosotros, celebran el espectáculo.
Jóvenes o viejos, ricos o pobres, no importa. Es por eso que el fútbol es el juego de la gente y la Copa Mundial de la FIFA es el punto más alto de todo este apoyo. Sin embargo, hay algunos hinchas peculiares que sobresalen del público. Es como el noruego Mette Garden, quien pedaleó de Oslo a París para Francia 98, recolectando fondos para una caridad en el proceso. Mucho dinero. En Estados Unidos, 1994, Wally Jeep fue seleccionado para participar en Gillette Soccer Challenge. Una patada, 15 yardas por un impresionante premio. Bueno, el dinero de Gillette nunca se vio en peligro. Y luego está Manolo, el del bombo. Ha estado tocando su bombo para España en cada Copa Mundial FIFA desde 1982. Ha sido más consistente que el equipo español durante todo ese periodo. El Mundial yo creo que es lo más importante del fútbol. Pero lo más impresionante, y se lo platico, si es dedicación lo que quieren, no mídolas en una marea roja. Para aquellos sin boleto en Japón o Corea, una cantidad inaudita de cobertura de televisión era disponible en los lugares más extraños. A través del globo terráqueo, toda clase de personas miraron. La gente lo verá donde sea, así tengan que despertarse a las 5 de la mañana para conseguir un buen lugar. Después de todo vale la pena. Cuando el balón golpea la red y se convierte en gol, todos queremos celebrarlo. No importa en qué continente estemos, y el júbilo es expresado de igual manera. Hay que aceptarlo. Es imposible no estar emocionado cuando está en juego la Copa Mundial de la FIFA. Con 16 equipos de 4 continentes, Suiza 1954 fue la primera Copa Mundial de la FIFA verdaderamente representativa. Pero a pesar de la profundidad y grandeza de la competencia, nadie vio más allá de los favoritos. Los Mighty Magyars de Hungría estaban en camino. Invictos por casi 6 años, los húngaros vinieron a Suiza como campeones olímpicos. 121 goles en 30 juegos, increíble, destrozando a los mejores equipos de Europa. El juego más famoso, la acribillada que le dieron a Inglaterra 6-3, en la propia fortaleza de Wembley con la primera derrota inglesa. Entrenados por Gustav Seves, Hungría trajo una innovación táctica. Jugaban un fútbol rápido basado en triángulos móviles y fue uno de los primeros equipos en verle valor a los cruces al poste cercano. Famosamente, jugaron con un hombre atrás de los delanteros conocido como un centro delantero normalmente, Nándor Hidekuti. Hidekuti tenía un enorme talento para este equipo. El arquero, impresionante, Gyula Groshis. Y después, el maestro del cabeceo, el maestro del aire, Sándor Kocsis. Y la estrella más grande de todos los tiempos, el teniente galopador Ferenc Puskás.
Después de un calentamiento suave con la destrucción de Corea del Sur por 9-0, los magiares se pusieron serios en contra de Alemania Occidental. El entrenador Sepp Herberger puso en el campo lo que equivalía a un juego de reserva para el partido, confidente de que con ello podrían llegar a cuartos de final. Sin embargo, la paliza de 8-3 que le dieron a los de Herberger fue impresionante. Claro, no todo fueron buenas noticias para Hungría. Puskás recibió una herida en su tobillo que lo dejó fuera de la cancha para los próximos 2 partidos. El juego de cuartos de final de Hungría fue contra un fortísimo equipo de Brasil. Hasta sin Puskás, créame que Hungría seguía siendo una fuerza que debía respetarse. El juego fue una situación de mal humor que terminó en una victoria convincente de 4-2 para el equipo europeo. En la semifinal, Hungría frente a Uruguay. Terreno frío y húmedo, parecía que podía ayudar a los húngaros. Los húngaros ganaban 2-0 al comienzo del segundo tiempo, pero Juanito Hover tenía otra idea, marcando 2 goles en 10 minutos, juego empatado, vámonos a tiempo extra. En este momento, Hungría gana gracias al impresionante poder aéreo de Kocsis. Uruguay había sido derrotado por vez primera en una Copa Mundial de la FIFA. Mientras tanto, Hungría se preparaba para jugar contra los alemanes por segunda vez. El suceso más hablado fue la inclusión de Puskás, que todavía se recuperaba de una herida en su pie izquierdo, con lo cual se convertiría en el jugador más talentoso de toda su generación. Puskás no parecía muy molesto. Fue su pie izquierdo el que puso a Hungría en la delantera. 2 minutos después, Hungría marcó otro gol a través de Sibor. ¿Han debido haber pensado que las cosas no podían ser mejores? Y claro, estaban en lo cierto. Herberger había hecho 5 cambios al lado acribillado por Hungría en el primer tiempo. Con solo 19 minutos jugados empataron el juego. Después Alemania aturdió a todos. El último esfuerzo de Puskás fue controversialmente considerado fuera de lugar. Este fue el fin del mundo para los húngaros. El equipo se separaba después del 56 y nunca más fue visto con la misma fuerza. ¿Cuántos jugadores húngaros de categoría puedes nombrar después de Puskás? No hubo. Al final de cuentas, Hungría no fue el Hollywood que todos hubiéramos esperado. Esto es lo que han estado esperando los payasos de la Copa Mundial FIFA. Como verás, hasta en el escenario de deportes más grande del mundo, las cosas ocurren pues no como fueron planeadas. México frente a Alemania. En México 86, Alves de Uruguay estaba con sus nervios de punta ante la idea de jugar contra Escocia. Pero bueno, para algunos de los mejores delanteros, jugar las finales de la Copa Mundial FIFA les ha dado de sufrir el mal de nervios. Por cada espectacular gol anotado en el torneo, hay cualquier cantidad de goles, cientos desperdiciados que lo acompañan. Y aquí está uno de los mejores. No hay trucos de cámara. Vamos a divertirnos.
Se necesitan agallas para marcar un buen gol de cabeza. Poner la cabeza en accidente. Llevar a su equipo a la Copa Mundial de la FIFA puede ser el trabajo más precario, más recompensante o el más desilusionante en un mundo del fútbol donde todo se maneja por resultados. El entrenador, sin importar el resultado, merece una distinción. Grandes entrenadores ganan finales, grandes entrenadores pierden finales. Ganar es lo que separa a los celebrados de los olvidados, pero estos entrenadores serán recordados por siempre. Los triunfos de Italia en la Copa Mundial FIFA en 1934 y 1938 fueron creación de un solo hombre. Apodado el viejo maestro, Vittorio Pozzo, fue entrenador nacional por 19 años. Era llamado un genio táctico y considerado un hombre de gran sacrificio y solidaridad, característica con la cual sus equipos fueron construidos. También tenía un gran sentido de deber, así que cuando el líder italiano Benito Mussolini le dijo: Pozzo, o ganas la Copa Mundial de la FIFA o te mueres, se sintió obligado. Italia le ganó a Checoslovaquia 2-1. 4 años después en Francia, Pozzo lo hizo otra vez con un equipo completamente diferente. Solamente quedaron 2 jugadores del 34, Meazza y Ferrari. Silvio Piola Magnífico estaba en el ataque. Italia le ganó a Francia y a Brasil en camino a la final en contra de Hungría, la cual ganaron 4-2. Pozzo así se convirtió en el único entrenador en ganar 2 Copas Mundiales FIFA en forma continua, un récord que aún se mantiene. Sufriendo una crisis en confianza, el fútbol alemán fue mejorado por Sepp Herberger, quien dirigió en equipo desde 1936 hasta 1934. Impresionante friolera de años. Con paciencia y esfuerzo, reunió un número de equipos alemanes cuyos principales atributos eran la confianza y la determinación de ganar, característica que todavía forma parte y base del equipo alemán. El mejor logro de Herberger llegó en la Copa Mundial de la FIFA de 1954 en Suiza, cuando Alemania derrotó a Hungría, el gran favorito. Muy pocos le daban chance en la final. Perdiendo 2-0, los alemanes pelearon para empatar el juego antes del medio tiempo. Herberger fue un entrenador inspirador y en el vestidor, en el medio tiempo, le dijo a sus jugadores que chuparan hasta la última gota de energía de los cuerpos cansados de los húngaros. Su equipo respondió y con solo 5 minutos para el final del partido, Helmut Rahn anotó el gol de la victoria. Con pocas probabilidades, Alemania había triunfado en Berna. Herberger se convirtió en un héroe nacional. Mantuvo su trabajo en las siguientes 2 ediciones de la Copa Mundial FIFA y dejó al fútbol alemán en un estado súper saludable. Dejó una fundación sólida para quienes vinieron más adelante. Jugados en las finales de la Copa Mundial FIFA con 25 en total. Solo 2 hombres han ganado la Copa Mundial FIFA como jugador y como entrenador. Uno de ellos, el brasileño Mário Lobo Zagallo. Zagallo fue miembro de los equipos de Brasil, de Suecia 58 y Chile 62 que ganaron la Copa Mundial FIFA y fue entrenador en México 70, aunque de carambola y en circunstancias extrañas. Brasil navegó a través de todos los juegos de calificación bajo el mando de João Saldanha. Pero solo meses antes del comienzo del torneo, Saldanha, su influencia, su calma hizo maravillas. Con Zagallo a cargo, Brasil fue irresistible y ganó la Copa Mundial FIFA discutiblemente con el mejor equipo de todos los tiempos.
Zagallo llevó a Brasil al cuarto puesto 4 años después y volvió en Estados Unidos 94 como asistente de Carlos Alberto Parreira. Brasil le ganó a Italia y Zagallo se convirtió en el primer hombre implicado en 4 victorias de la Copa Mundial FIFA. Con su historia y triunfo, Zagallo es simplemente una gran leyenda. El alemán Franz Beckenbauer siguió los pasos de Zagallo como ganador de la competencia, como jugador y como entrenador. La diferencia siendo que Franz Beckenbauer fue el capitán de su equipo. Beckenbauer se retiró del fútbol en 1983 y comenzó a trabajar en los medios de comunicación. La victoria que le dio a Franz Beckenbauer un lugar único en la historia. La Copa Mundial FIFA en Japón y Corea dio a luz a 2 historias de entrenadores. ¿Y qué del resto? Hay muchos para nombrar, pero Bora Milutinovic merece una mención especial. 5 equipos diferentes en 5 Copas Mundiales de la FIFA. Y recuérdense de Rinus Michels, es el mejor equipo sin haber ganado una Copa Mundial FIFA. Michels no triunfó, pero aquí está una galería de aquellos que sí. Las cejas se levantaron de par en par cuando la FIFA le dio la sede de la Copa del Mundo a los Estados Unidos, un país donde el soccer no era el deporte número 1. Peleado para demostrarle a los críticos que no era verdad, los estadounidenses hicieron una ceremonia de apertura estilo Hollywood llena de encanto. Todo iba bien, pero cuando Diane Rose dio la patada a la pelota, su desempeño no fue muy supremo. Pero como dicen en Broadway, el show debía continuar. Estados Unidos 94 fue el torneo más caliente, y así como subían las temperaturas, también subían los genios. El delantero irlandés John Aldridge no cuidó sus palabras cuando los árbitros no lo dejaron entrar como suplente. Su entrenador Jack Charlton no estaba muy feliz tampoco. Aldridge, sin embargo, tuvo... Este momento es el clásico ¿qué pasó después? Cómo los jugadores, los postes de las metas estaban teniendo problemas con el calor durante Estados Unidos 94. ¿Fue eso? ¿O el buen mediocampista Marcelino Bernal subestimó su fuerza? El juego lo detuvieron mientras colocaban palos de porterías nuevos. El punto culminante de un juego que terminó 1-1 después de tiempo extra. Para la consternación de los mexicanos, la nueva meta se mantuvo parada. Los de Bulgaria con Stoichkov ganaron por penales. En Chile 1962 fue el torneo en el cual marcar goles era un pasatiempo peligrosísimo. El incidente más memorable ocurrió cuando la estrella checa Popular trató en vano de prevenir a Jerkovic de marcar un gol para los yugoslavos. La malla necesitó cirugía antes de que los checos ganaran el partido. Corriendo alrededor de la cancha poniendo banderillas. Había que sacarle algo de valor al dinero, ¿no? Francia y Hungría fueron igualmente culpables cuando en el Argentina 71 minutos. Claro que el juego también fue extraordinario, ya que durante el partido el árbitro hizo sonar el silbato para un minuto de silencio en honor al presidente argentino Juan Domingo Perón, quien había muerto 2 días atrás, el día 1 de julio. En el mismo día, Holanda y Brasil también le rindieron homenaje al presidente Perón. Han podido ver a jugadores e hinchas tomar un minuto de silencio antes del juego.
Pero parar un partido a la mitad es algo inusual y es un momento extraño capturado por siempre. Argentina había dejado a los holandeses esperando más de 10 minutos antes de aparecer en el Monumental de River para la final del 78. Imagínense la furia de los holandeses cuando el capitán Daniel Passarella se opuso al yeso que llevaba puesto René van der Kerkhoff para proteger su mano rota. A pesar de que lo había utilizado en los últimos 5 juegos, el árbitro tomó con seriedad la queja de Passarella. El juego no me lo va a creer. Se retrasó 15 minutos mientras van der Kerkhoff metía el yeso en agua para suavizarlo. Los juegos mentales ayudaron a Argentina. En el juego todo se vale y ganaron 3-1 después en tiempo extra. A nadie le gusta un desertor, por eso es que a los hinchas del fútbol les gusta cuando un equipo organiza un retorno dramático. Puro drama, pero hay que encontrar algo más de drama que en este partido. Es anotado por Michel Platini. Después vino esta horrorosa jugada. Rübig mete el último gol para darle a los alemanes una victoria memorable y un poco inmerecida. Inglaterra vino a México con un equipo mejor que el de Inglaterra alemanes, pero esto fue muy prematuro. El guardameta inglés Gordon Banks estaba enfermo del estómago. Nada se esperaba de los colombianos en su primera Copa Mundial de la FIFA. Rusia llegó a Chile como campeón europeo. Desde el comienzo, parecía como si los sudamericanos no tuvieran con qué hacerle daño a los rusos. Gracias a un mal trabajo defensivo y a un mal trabajo del veterano guardameta colombiano y del normalmente mejor jugador Efraín Sánchez, Rusia ganaba 3-0 después de 11 minutos. Colombia metió un gol de cortesía de Aceros, pero momentos después el marcador estaba en contra 4-1. Después de un extraño gol de Cole, Colombia estaba de vuelta. De repente los colombianos se veían seguros de sí mismos y los rusos estaban confundidos. Sorprendentemente, con 18 minutos por jugar, solamente perdían por un gol. Después más fútbol. Cómico de Yashin ayudó a Klinger a empatar. Los colombianos estaban dichosos de haber empatado. En Estados Unidos, 1994, España, Corea del Norte, hay que recordarlo, ya había dejado una impresión masiva en el Inglaterra 66 por llegar a los últimos 8 ganándole a Italia. El himno portugués había recién terminado cuando Corea del Norte anotó un gol después de 55 segundos. Es más, después de 24 gloriosos minutos iban 3-0. El consenso general era que ganando 3-0 Corea debía haberse concentrado en proteger su ventaja, pero eso no sería justo. El equipo portugués era fuerte y ya había aterrorizado a los campeones brasileños ganándoles 3-1. En la última hora, Portugal y Eusebio, quien marcó 4 goles, eran demasiado buenos. Terminó 5-3. El día fue de Portugal, pero uno que probablemente podrían compartir con el orgullo norcoreano. Ocho presidentes han pasado en la historia de la FIFA. El primero fue Robert Guerin. El que más años ha servido es Jules Rimet, que estuvo 33 años. El actual es Joseph Blatter.
Ventajas que se necesitan para ser un buen defensor. Número 1, coraje. Número 2, disciplina. Solo después a demostrar el talento. Moderno es, claro, poder defender y atacar. Por eso es que Bobby Moore fue inventado. Moore tuvo el mejor juego defensivo cuando llevó a Inglaterra a la Copa Mundial de la FIFA de 1966. Él podía tirarse en plancha, era buenísimo con la pelota y podía iniciar ataques. Él inició 2 de los 4 goles de Inglaterra en la final. Añade liderazgo y esto era ya un paquete completo para cualquiera. Cuate cómo defender. Con razón Pelé lo buscó para estrecharle la mano. Pero los años 70 comenzaron a crear un defensor despiadado, notable en Italia, donde claro, el catenaccio dependía mucho en estabilidad de la defensa del equipo. Giuseppe Bergomi, parte del equipo de Italia 1990, que solamente dejó anotar 2 goles. También está Maldini, siempre ha estado Paolo Maldini. Y Ferri, duro y bravo. Cuando Francia levantó la Copa Mundial de la FIFA en 1998, estaba el equipo basado en una defensa que era de roca. Zinedine Zidane hizo su parte, pero este equipo solamente permitió 2 goles en contra. El mediocampista Lizarazu, Marcel Desailly y Laurent Blanc eran magníficos, pero la estrella del show, Lilian Thuram. Reconocido en tiempos recientes como el mejor defensor del mundo, el momento de la gloria de Thuram vino en la semifinal contra Croacia. Perdiendo 1-0, él produjo 2 goles de la nada para llevar a Francia a la gran final. Das hat was mit der Zweikampfstärke zu tun und das wird in Deutschland auch enorm bevorzugt, auch im Training. Und das ist im Spiel ja genau das Gleiche. Deswegen, wenn man die Zweikämpfe annimmt und gewinnt, dann gewinnt man meist auch das Spiel. El cerebro de ese plan era el hombre simplemente conocido como Die Kaiser. Franz Beckenbauer fue el hombre quien reventó el papel del barredor, determinado a jugar detrás y enfrente de su propia defensa. Lo hizo tan bien que tiene 5 goles en la Copa Mundial FIFA en su honor. Para el equipo, para el club, para el equipo nacional, los 70s pertenecían a él. Él tenía que merecer levantar la Copa Mundial de la FIFA. ¿Sabe usted por qué? Es el mejor defensa que el mundo ha visto pasar por las canchas del fútbol. El campeonato de fútbol juvenil de la FIFA para jugadores menores de 20 años es jugado cada vez 2 años. 7 países diferentes han ganado el título mundial desde su principio, incluyendo la Unión Soviética, Alemania, Yugoslavia, Portugal 2 veces y España. Pero los 2 países que han dominado este nivel son Argentina y Brasil. Este es un tributo a su talento. Diego Armando Maradona lo comenzó todo para Argentina en Japón 79, un equipo entrenado por César Luis Menotti. Ramón Díaz, el Pelado, era el jugador con más goles en el torneo, pero Maradona era el mejor jugador. Brasil no clasificó y 2 años después en Australia, aunque Brasil llegó a los cuartos de final, ninguno de los 2 equipos jugó muy bien. México 83 comprobó que no lo era. Ambos equipos llegaron a la final del Azteca y enfrente de 110,000 personas, la generación de Bebeto, Dunga, Jorginho ganaron un juego competitivo a través de un penalti en el minuto 31. Giovanni Silva lo metió en la portería de Islas. En 1985, la Unión Soviética y Argentina no clasificó. Brasil, con jugadores como Tafarel, Müller y Paulo Silas, estaban por sí solos.
Una victoria de 6-0 sobre Colombia en cuartos de final demostró el poderío de los amazónicos. La final lluviosa en Moscú, en contra de España, fue más difícil a pesar de que España jugó la mayor parte del juego con 10 hombres. La final la ganó Brasil en tiempo extra. Después de un éxito yugoslavo en el 87, fue Portugal quien dominó en los siguientes 2 torneos con el mando de Carlos Queiroz. En este periodo, Brasil tenía jugadores como Bisma, Roberto Carlos, Elber, que siempre hicieron su marca pero cayeron al final. Como esta final en penaltis en Lisboa, era la final y Rui Costa sacó a Brasil de su miseria y volvió loco a Portugal. Argentina se había ido temprano a casa, falló en la disciplina. Para Australia y con Argentina todavía en los estancamientos, Ghana tomó el escenario e inevitablemente Brasil, quien jugó una de sus mejores finales en Sydney. El guardameta Dida bien vencido, 9 de estos ganeses venían del equipo sub-17. Los jugadores de Brasil habían sido electos en una búsqueda por todo el país. Aquí iban empatados un poco después del medio tiempo a través de Jan. El minuto 89, Brasil recobra la posesión del balón. Un pase de Marcelino a Jan. ¡Gol! Y este fue el tercer éxito brasileño en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20. Pero en 1995 en Qatar, Argentina había cambiado bajo el mando de José Pekerman, quien había tomado el mando como cabeza del desarrollo nacional de la juventud. El jugador creador. Probablemente, Brasil tenía un equipo más capaz, el cual incluía a Caio, el líder de goles en el torneo, quien jugaría para el Inter de Milán después del torneo. Los jugadores de vez en cuando se conocían muy bien en estos torneos. Bueno, son jóvenes y jugaban en la mesa antes de saltar a la cancha. Y Argentina, con su capitán Juan Sorín, ganó esta vez la ventaja con un gol bien construido en el primer tiempo. Marcado por Leonardo Biagini. Y un gol en el minuto 83, hecho y marcado por 2 sustitutos. Argentina selló su victoria en el terreno de juego. Este era el comienzo de la era de José Pekerman. Segundo solo a Celías y su equipo. Para Argentina, este era el primero de 3 trofeos en 4 años. Dos años más tarde, el equipo de Brasil tenía mucho que contar en Malasia. 10 goles contra Bélgica, 10 contra Corea, iban volando, pero Argentina no les había hecho favores. Una derrota australiana significó que Argentina terminó segundo en el grupo y tenía que jugar contra Brasil en los cuartos de final. Pero este era un equipo mucho más talentoso que el de Qatar. Alex y compañía mostraron mejor forma aquí e hicieron la mayoría del ataque, pero otra vez Argentina tuvo suerte. El pase de Riquelme para Scaloni al principio no se veía peligroso, pero fuera de la nada le abrió las puertas traseras a Brasil. Pero a este nivel, no tan solo debería pensarse en el resultado, no se olviden del enemigo. A veces es cuestión de segundos o de algún momento oportuno. Hoy Argentina lo tuvo y pudo vencer, pero sigo respetando a Brasil y felicitándolo por el equipo que tiene. Uruguay le dio un susto a Argentina en la final. Pero Riquelme, Cambiaso, Aimar, Samuel, Scaloni, Romeo y muchos equipos de jugador talentoso saben cómo reaccionar y fue un equipo difícil de detener. Uruguay tuvo sus chances en Malasia 97, pero era otra victoria de Argentina, que también ganó el trofeo al juego limpio.
A veces las cosas pueden ir muy mal, y eso es lo que le pasó a Argentina y Nigeria. Derrota de Ghana en la fase de grupos, aunque pasaron a la segunda fase. Pero una derrota contra México, y el equipo con su capitán Esteban Cambiaso terminó en el lugar número 16. Brasil solo hizo un poquito más. Fueron eliminados en cuartos de final por Uruguay, mediante un penalti disputado. Este era un torneo dominado por España, quienes estaban demostrando que no solo en Sudamérica se producen jóvenes internacionales con talento. La Copa Mundial de Fútbol Juvenil FIFA número 3 en Argentina fue una fiesta para los jugadores de José Pekerman, una fiesta de ataque y goles. Javier Saviola, el Conejo, D-Rabbit, marcó un récord de 11 goles. Argentina ganó todos los 7 juegos, marcando 27 goles a lo largo del campeonato. En la final, Argentina se enfrentó a Ghana, quien había eliminado a Brasil en los cuartos de final, pero una vez más fue Argentina quien estaba en casa. ¡3-0! La cuarta Copa de Argentina. De ahí, Saviola para Barcelona. Los Emiratos Árabes Unidos, y no se puede dejar atrás a Brasil por mucho tiempo, pero pelearon duro para llegar a la semifinal, donde ya los esperaba Argentina. Un gol fue suficiente para decidir el juego. Un juego difícil, y si hay una línea fina entre éxito y fracaso, eso todos lo aprendieron en este juego. Hoy en día, el programa de desarrollo de los jóvenes españoles está desafiando a los sudamericanos. No los ayudó que haber expulsado a Meli, el capitán, en este incidente en el minuto 4. Mientras los jugadores maduran a más temprana edad, el paso y las habilidades de este torneo se desarrollan. La presión aumenta, es un campo maravilloso. De aquí surgen las estrellas del futuro. Brasil y Argentina tienen una política muy clara de sacar adelante a jugadores internacionales a través de competencias divididas por edad. La competencia se está poniendo difícil, pero Sudamérica continúa a la cabeza. Na Europa se tem trabalho feito mais a longo prazo. O objetivo sempre é a seleção principal. Eles não se preocupam muito com o resultado imediato, principalmente nas categorias menores, e eu creio que não é esse o motivo. Já no Sul-Americano há uma cobrança ainda grande com respeito a resultado. El cuarto título mundial a este nivel para Brasil, el mismo número que Argentina. Están iguales. La primera Copa Mundial FIFA tuvo lugar en Uruguay en 1930. La ganaron los anfitriones celestes. Participaron 3 equipos, 4 de Europa: Francia, Rumania, Yugoslavia y Bélgica. A través, por encima o por un lado, estos hombres no dejan que una barrera les impida el paso al gol. Con astucia, con colocación, con poder, los tiros libres nos han dado grandes momentos en la Copa Mundial de la FIFA. Parecían haberlo sido. Son imposibles de defender. Aquí están algunos de los mejores en esta táctica fija.
México 1970, la primera Copa Mundial de la FIFA en ser vista a color. De repente, como que el juego se veía más diferente, más mágico. Tal vez por los 3 colores que sobresalen en este año. El verde, azul y dorado de Brasil, los más famosos en el mundo del fútbol. Aunque no eran los favoritos en el torneo, era que Brasil había hecho lo suficiente para calificar y quitarse de atrás, quitarse de la espalda el pobre rendimiento en Inglaterra 1966. Eso ya era cosa del pasado. Mezclaron una riqueza de juventud y experiencia, rapidez y habilidad, poder y gracia que el mundo nunca antes había visto. El capitán, Carlos Alberto Torres. El bigotón, Roberto Rivelino, un joven con mucho poder. El de la Zambiña, el gran Jairzinho, un hombre en su mejor momento. Magnífico jugador. Después de haber derrotado a Checoslovaquia 4-1, plásticos de ambos equipos intentan marcar un gol en cada partido. El planeta Tierra en una Copa Mundial de la FIFA.